Ahora que la fase 4 ha terminado y con Ant-Man and the Wasp Quantumania a la vuelta de la esquina, nos estamos adentrando cada vez más en esta llamada saga del multiverso. Por lo cual me he decidido hacer un video hablando sobre cómo funciona el multiverso de Marvel. Bueno, ya había hecho un video hablando de este tema, y aunque la información es correcta, se me notaba muy incómodo en cámara, por lo que he decidido ponerlo en privado y hacer un remake. Antes de comenzar, primero expliquemos qué es un multiverso. Según la ficción, y según la teoría científica, un multiverso es un conjunto de universos que comparten algo entre sí. Hay principalmente dos tipos de multiverso: los multiversos finitos, como sería el caso de Dragon Ball, y los multiversos infinitos, donde, se supone, cada posible variación genera un nuevo universo. Y digo se supone porque cosas como tirar un dado pueden generar 6 universos diferentes, sin haber ningún otro cambio. Según Marvel, son los eventos importantes los que generan un nuevo universo, como sería el caso de los universos de What If. Por eso es que cuando nuestro dios Hotcake viaja al pasado y se lleva ese guante de béisbol, no ocurre nada. Imagine time as a stream, right? And we were sticks that were thrown into it. The water, it moves us, it moves around us. But it ends up in the same place. Right. Now, too many sticks thrown in, and that'll create what's called a dam, and that'll change the direction of the water forever, and that's bad. El multiverso de Marvel es un multiverso infinito. Sin embargo, algo que no muchos saben es que hay más de un multiverso en Marvel. Existen infinitos multiversos. Hay infinitos más grandes que otros infinitos, como dicen en la película esa, la del cáncer. Entonces nos toca hablar de dos términos más: el megaverso y el omniverso. El megaverso es un conjunto de infinitos multiversos, y el omniverso es el conjunto de todos los megaversos existentes. Todo lo que existe, todas las franquicias posibles están dentro del omniverso y, virtualmente hablando, no hay nada más allá. Piensen esto como los conjuntos de números. Están los números naturales, que son infinitos, pero después están los enteros, que incluyen a los naturales y son más infinitos aún. Luego están los racionales, que son más infinitos aún, y los irracionales, que no están incluidos ni incluyen a los racionales, pero a su vez tanto racionales como irracionales están incluidos en los números reales. Los números enteros serían un multiverso, los racionales el megaverso que los incluye, los irracionales otro megaverso aparte, como sería el de DC, y los reales sería el omniverso que incluye a ambos. Seguro algunos se preguntarán el por qué Marvel tiene estos términos si lo que hacen es complicar las cosas más aún. Bueno, la respuesta es que, para bien o para mal, todo es canon. Si bien no todo ocurre en el universo 616, que sería el principal de los cómics, todo ocurre en el gran megaverso Marvel. En general, hay tres motivos principales para crear los megaversos y omniversos: para crear niveles de poder y así justificar hasta cierto punto lo increíblemente poderosos que son algunos personajes. Por ejemplo, el Tribunal Viviente es de nivel megaversal, cosa que le sirve muy poco porque siempre que hay una amenaza a ese nivel lo termina reventando putazos, pero bueno. Para dar sentido, como ya dije, todo es canon. El crossover con DC es canon, y DC transcurre en su propio grupo megaversal, para así evitar que los eventos como Death Metal afecten directamente a Marvel. Bajo la misma premisa, el crossover con Phineas y Ferb también es canon. Sí, esa cosa pasó de verdad. Probablemente las películas / series de Disney transcurran en su propio multiverso o megaverso. Y claro, Marvel puede destruir estos universos en el momento que quiera para así borrar cosas tan absurdas como el crossover con Phineas y Ferb. Es que de verdad, no entiendo a quién carajo se le ocurrió hacer esa estupidez. Si Hulk pierde sus poderes, deja de ser Hulk, se convierte en Bruce Banner. Pero no, aquí sigue siendo Hulk. Es que de verdad, ¿a quién se le ocurrió esta puta mierda? Para separar licencias, Marvel es, o ha sido, dueño de muchas licencias como pueden ser actualmente Alien, Predator o Star Wars. Pero si Marvel llega a perder estas licencias o no quiere que sus eventos afecten el gran multiverso Marvel, pues las separamos en otro grupo multiversal y todo solucionado. Por eso Star Wars no se verá nunca afectado por algún evento de Marvel. ¿Verdad? ¿Verdad, Disney? ¿Verdad que no eres capaz de hacer que Palpatine busque las gemas del infinito? ¿Verdad? Lo peor que has hecho es el episodio 9. No serías capaz de ir más abajo aún. ¿Verdad? Porque en ese caso, pues tenemos problemas. También cabe aclarar que si bien esto es algo oficial en Marvel, varios escritores se pasan esto por el forro y llaman omniverso al multiverso y viceversa. Pero entonces, ¿por qué nunca se habla de megaverso u omniverso? Es muy sencillo de explicar. No todos los personajes son conscientes de que existe algo más grande que el multiverso. Hay muy pocos héroes de Marvel que son conscientes de esto. En fin, todo esto nos lleva a una pregunta. ¿El universo cinematográfico de Marvel, el UCM, pertenece al multiverso principal de Marvel o existe en su propio multiverso? Entendiendo multiverso principal como en el que está la Tierra 616, el universo Ultimate, etc. Y la respuesta es: tal vez. Para aclarar esto debemos hablar de otro término importante: las constantes universales. Por norma general, los universos que existen en un grupo multiversal comparten algo en común, ya sea las leyes físicas, eventos imposibles de alterar o personajes. Esos son las constantes universales. Por ejemplo, las gemas del infinito son una constante universal, existiendo en todos los universos de este multiverso en particular. Por eso digo que es imposible que Palpatine busque las gemas del infinito.
porque por mucho que la saga Star Wars pertenece al gran omniverso, no son parte del mismo multiverso, o al menos no deberían. Marvel, Disney, por favor, por favor. Entonces, como las gemas del infinito existen en el UCM, podemos decir que el UCM pertenece al multiverso principal, ¿verdad? Bueno, en los cómics, reunir las gemas del infinito te hace cuasi omnipotente. Quien porte las gemas debe tener mucho cuidado con todos sus pensamientos, porque al portar las 6, literalmente todo lo que pienses se hace realidad. Por eso es que Thanos pierde, porque muy en el fondo no cree ser digno de ganar, y ese pensamiento tan pequeño en su cabeza se hace realidad con las gemas. Obviamente en el mundo real, el motivo por el cual las gemas no eran tan poderosas en el UCM es que tenían que nerfear de alguna forma a Thanos, limitándolo a tener que cerrar la mano para usarlas. Y ya que hablamos de Thanos, pues él mismo es una constante universal, lo cual significa que también existe en el universo de los X-Men y en el de Peter 2 y Peter 3. Eso será problema en algún momento. El punto con las gemas es que solo deben existir. Da igual si son 6 como en los cómics y el UCM, 5 como en Avengers Assemble, o si son 8 como en el universo Ultimate. Simplemente deben existir y ya, por lo que hasta ahora no hay nada que contradiga que sean parte del mismo multiverso. Las entidades abstractas, conceptuales, cósmicas también son una constante universal y aunque por el momento solo ha aparecido Eternity y lo visto en los murales del Templo de la Gema del Poder. De cualquier forma se supone que el Spider-Man de Andrew y Tobey participaron en el Spider-Verse de los cómics. Y digo se supone porque por derechos no pudieron aparecer como tal, solo teniendo un pequeño cameo y siendo mencionados en una escena. Entonces podemos suponer que, como ambos universos pertenecen al multiverso principal de Marvel y están en el mismo multiverso que el UCM, entonces no son de otro multiverso. Eso significa que los eventos de los cómics pueden afectar al UCM. Y sí, porque en realidad ya ha pasado, solo que no mucha gente se ha dado cuenta. Pero ya hablaremos de eso en otro video. Resumiendo todo. El multiverso de Marvel es infinito, pero los universos que son demasiado similares entre sí rara vez exploran. Estos universos pueden tener infinidad de diferencias, pudiendo inclusive estar en tiempos diferentes. Todos los universos dentro de un mismo multiverso comparten algo llamado constantes universales, como serían las gemas del infinito o las entidades abstractas cósmicas conceptuales. El multiverso de Marvel es, a su vez, parte de algo más grande llamado Megaverso, que es el conjunto de muchos multiversos. Esto rara vez es explorado, pero es importante dado que en otro multiverso ocurren las historias de Star Wars, y probablemente también Star Wars tenga su propio multiverso, agrupando el antiguo canon que ahora es Legends. Y en otro Megaverso existe el multiverso DC, pero ya hablaremos de eso en otro momento. El conjunto que une a todos los megaversos es el Omniverso, y no debería haber nada más grande. Muy pocos personajes son conscientes de esto, y por ello no se suele hablar de Megaverso u Omniverso. Por lo pronto, debemos suponer que el UCM pertenece al multiverso principal de los cómics y por eso llamarlo 616 es un error. Sin nada más que agregar, me despido. Hasta la próxima.